Dios bendiga, hermanos. Sí pueden haber su Biblia en 1 Corintios 2. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. Amén. Yo no sé si estoy temblando por el aire acondicionado o por la falta de costumbre. Amén. Amén. Vamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Amén. ¿Todos lo tienen? Me dice de esta manera. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice de esta manera. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Amén. Damos gracias por esta noche. Amén. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que me permite estar aquí, ¿verdad? Porque ¿quién es el hombre para estar aquí, verdad? Pero por la misericordia de Dios estamos aquí y estamos en pie y estamos echándole ganas, ¿verdad? Amén. Y como a Dios le plació que en esta noche que yo estuviera en este día aquí, le doy la gloria y la honra a Dios y le doy gracias a Dios. Amén. Amén. Dice en el versículo 12 que acabamos de leer, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? Sino el espíritu que proviene de Dios. Amén. Esta palabra se refiere, ¿verdad? Porque en Corinto, ¿verdad?, se estaba metiendo mucho, o sea, el pueblo ya era convertido, pero a pesar de que era convertido, ¿verdad?, estaban sucediendo cosas que Dios no las podía, vamos, estaban pecando, ¿verdad?, y Dios no podía estar ahí. Amén. De esta manera, ¿verdad?, nos muestra y refiere que en la iglesia también puede pasar eso. Amén. Así que no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo nada le importa, solamente quiere estar pecando, ¿verdad? ¿A quién gobierna en el mundo? Gobierna Satanás, ¿verdad? Amén. Pero nosotros no hemos recibido ese espíritu, antes estábamos en ese espíritu. Nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, el cual renueva, transforma y liberta. Amén. Amén. En el versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es obsoleta a la sabiduría de Dios. Esto quiere decir que la sabiduría humana no sirve para nada. No importa cuán inteligente, cuánto estudio o qué tan grado estés tan alto en educación, no le importa para nada a Dios. Amén. A lo que a Dios le importa es tu sabiduría, es la sabiduría de Él en ti. Amén. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo, y no estoy en contra, ¿verdad?, que uno se eduque, ¿verdad? Eso está bien, está bien. Pero esa sabiduría no te va a enseñar a ti a cómo vencer el pecado. Amén. En cambio, la sabiduría de Dios te va a enseñar y te va a mostrar a ti cómo vencer el pecado. Amén. Dice, sino con palabras enseñadas, sino con las palabras que enseña el Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre que le quiere servir a Dios, escucha al Espíritu de Dios y transmite las palabras que el Espíritu Santo le da a la persona. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios que transforma, es la palabra que liberta. No es la persona en sí que está parada aquí en este púlpito, es la palabra que el Espíritu da a la persona. Amén.
Pero el hombre natural, en el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Verdad? En algún tiempo éramos este tipo de hombres. ¿Por qué? Porque tal vez en algún tiempo, ¿verdad? Me voy a poner ejemplo yo. En México yo tenía unas personas que eran cristianas y me hablaban de muchas cosas espirituales que no entendía, porque no me importaban, porque era natural, hombre natural, ¿verdad? Al hombre natural no puede entender ni le importan estas cosas, ¿verdad? Y antes estábamos en eso, en ese tiempo, pero cuando llegamos a Jesucristo, estas cosas ahora sí nos importan. ¿Por qué? Porque son las que me van a ayudar a mí a llevar una vida en santidad y de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Ahora, en este versículo podemos encontrar tres tipos de hombre, ¿verdad? El hombre natural que no le importa nada, ni quiere saber nada de Dios, él quiere llegar su vida y pecando, porque eso le agrada a Dios, eso le agrada a Dios, eso le agrada a él, a la carne, a su carne le agrada, ¿verdad? Amén. Tenemos también al hombre carnal y al hombre espiritual, ¿verdad? Dice, el hombre natural, no regenerado y apartado del Espíritu, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Yo así decía, ¿verdad? Esas mujeres están locas, no saben lo que están diciendo, ¿verdad? Pero no, ahora que conozco la palabra de Dios y sé que es verdad, no digo eso, ¿verdad? Dice, y no las pueden entender, porque no se han de discernir espiritualmente, porque se han de discernir espiritualmente, amén. Dice, el, el hombre carnal, dice, es un hombre que conoce la palabra superficialmente. ¿Y qué entendemos por superficialmente? Que nada más por encima, ¿va? Si usted ve la superficie, está por encima, ¿verdad? Vemos una alberca, la superficie, ¿verdad? El cristiano carnal conoce la superficie, pero no conoce el fondo de la alberca, ¿verdad? De esta manera, ¿qué quiero decir con esto? De esta manera quiere decir que el hombre carnal es muy, el cristiano carnal, ¿por qué? Porque los hay. Porque dice la Biblia, ¿va? Que esto pasaba en Corinto. Y la iglesia que está en Corinto se puede igualar a los tiempos de ahora, ¿verdad? El pecado gobernaba, el pecado gobierna en ese tiempo también, ¿verdad? Ahora, la diferencia es esta, que el cristiano carnal conoce la superficie nada más, pero no conoce el fondo de la alberca, ¿verdad? Ahora, viene cualquier cosita y ese cristiano cae, ¿verdad? Cualquier viento débil cae. Dice, y piensan que han sido regenerados. O sea, ¿por qué? Porque se engaña a sí mismo, ¿verdad? El cristiano carnal se engaña a sí mismo, ¿por qué? Porque hay un dicho, ¿verdad? Que dice que porque le gusta la mala vida, ¿verdad? En México, o sea, le gusta vivir así, ¿verdad? Ahora, no se ha entregado completamente, no ha querido ser regenerado. ¿Por qué? Porque Dios ya no tiene que hacer nada, Dios ya hizo todo. Lo que tengo que yo hacer es creer que eso ya fue hecho en mí. Amén. Dice, es decir, son creyentes que no han alcanzado madurez espiritual y llevan una vida cristiana inmadura. Y es que está preocupado en las palabras que dicen otros creyentes o en que lo que diga Cristo acerca de ellos. Amén. ¿Por qué? Parece que no hay personas así, pero sí las hay, hermano. Hay personas que le importa más lo que diga un hermano o el pastor que lo que diga Dios de esa persona. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿va? O sea, el pastor está aquí, tenemos que rendir cuentas, tenemos que someternos, ¿va? Pero al que usted se tiene que someter más es a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él le va a pedir cuentas a usted, ¿verdad? Cuando usted esté allá arriba, no se va a llevar al pastor y el pastor lo va a defender a usted. No. El que va a entregar cuentas es usted con Dios. Amén. Dice, y siempre anda con un comportamiento infantil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Voy a poner de ejemplo a mi hijo, ¿verdad? El chiquitito Jeremiah. Cuando quiere que lo cargue empieza a llorar, ¿verdad? Y cuando le duele algo también empieza a llorar. Y cuando tiene hambre empieza a llorar,
¿verdad? Así es el cristiano, hermanos, el cristiano inmaduro, que con cualquier cosita empieza a llorar y empieza a hacerse la víctima siempre, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir con esto, hermanos? Es que tenemos que crecer y madurar, y no importa lo que digan las palabras, no importa las palabras que digan, hermano, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Y yo cometo estos errores y les pido perdón a ustedes, ¿verdad? Yo hablo de una manera tal vez fuerte, ¿verdad? Y tal vez lo hago, soy hombre de pocas palabras, pero las digo fuertes, o sea. Y yo le pido a Dios que me cambie eso, ¿verdad? Que me ayude a encontrar las palabras adecuadas y de la manera que debo comunicarme con los otros hermanos, porque a lo mejor tal vez yo no lo sienta que lastimo a otros hermanos, pero los otros hermanos sí se sienten. Amén. Ahora, el hombre espiritual, ¿verdad? Es el que sabe quién es el que gobierna su vida, ¿verdad? Y está siempre a la expectativa de lo que Dios quiera hacer en la vida de esa persona. Amén. Al contrario del hombre carnal, del cristiano carnal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristiano carnal siempre toma decisiones de acuerdo a sus emociones o de acuerdo a lo que se esté manifestando alrededor de él, ¿verdad? Pero el cristiano maduro espera la voz de Dios, se somete a la palabra de Dios y sabe quién es Dios en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano reconoce quién es Dios en su vida, está difícil que el diablo se meta con él, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es usted el que va a pelear, es Dios el que pelea por usted, ¿verdad? Y esta persona está adquiriendo madurez día con día. No quiero decir que no quiere decir que ya sea perfecto, ¿va? Pero va alcanzando madurez y hasta llegar a la estatura de Cristo. Es lo que dice la palabra, que tenemos que llegar a la estatura de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, se somete a la palabra, hace la palabra viva en su vida, porque de nada le sirve estar hablando bien y estar trayendo una palabra de Dios, pero su vida no demuestra lo que Él está diciendo. Amén. Entonces, la sabiduría humana, cuando nosotros estamos hablando de sabiduría humana en la iglesia, estamos quitando, estamos invalidando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces el poder no está en mis palabras de sabiduría humana, el poder está en Jesucristo y en su resurrección. Amén. Y hermanos, este mundo está realmente cambiando rápidamente, ¿verdad? Y usted tiene que estar más agarrado que ayer. Usted tiene que ponerse más en santidad que ayer. Usted tiene que, si ayer oraba una hora, ahora ore 2 horas. Si usted ayunaba un día, ahora ayune 2 horas, porque los tiempos van a ser más difíciles, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque miren, he visto muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora me sorprende cómo en el cristianismo ya se habla mucho de divorcio. En el cristianismo ya se habla mucho de aborto, ¿verdad? Esas cosas, decía Pablo aquí, que no tienen que ni estar hablándose en las iglesias, ¿verdad? Que el hermano está en pleito con el otro hermano, que la mujer con la otra, con la hermana, y así, ¿verdad? O sea, que estas cosas como cristianos no tienen que estar pasando. Dice Pablo que ni aún se mencionen en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque avergonzamos el evangelio, hermanos. Ponemos en nuestros pies el evangelio y la sangre de Cristo. Entonces, le estamos demostrando al mundo que como cristianos no estamos respetando el sacrificio que hizo Dios por nosotros. Amén. Dice la Biblia, ¿verdad? Que por nosotros es que el nombre de Dios es blasfemado, ¿verdad? Amén. O sea que tenemos que tener cuidado, hermanos, en donde quiera, no nada más en estas 4 paredes que está tan bonito y nos vestimos bien bonito y hasta nos perfumamos y nos peinamos, ¿verdad? No, hermanos, hay que ser cristianos y hay que ser hombres espirituales en donde quiera que nosotros nos paremos, en donde quiera que nosotros vayamos. Amén. ¿Por qué? Porque eso le va a demostrar al mundo que usted es diferente y el mundo va a venir a usted. No usted va a ir al mundo. ¿Y qué es lo que está pasando, verdad? El 80% de esta generación que va creciendo
prefiere el mundo a estar en las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando un mal ejemplo a ellos. Es duro, hermanos, pero es la verdad. Amén. Entonces, nosotros tenemos que someternos. Si yo creía que me sometía ayer a Dios, hoy me tengo que someter más a Dios, porque Él es el que va a hacer la diferencia en mi vida. Y Él es el que va a hacer en mí que yo sea un buen ejemplo para mi familia. Y si yo soy un buen ejemplo para mi familia va a ser un buen ejemplo para la sociedad. Y entonces usted va a empezar a cambiar las cosas, no a cómo va el mundo, sino a como Dios quiere que vaya esta tierra. Amén. Dice, y el cristiano maduro se encuentra libre de todos los chismes, de todas las palabras que digan las demás personas. Mira, hermano, cuando usted es latino y lamentablemente, ¿verdad?, que en vez de ayudarnos y en vez de que mi hermano vaya prosperando, a veces tenemos envidia, ¿verdad? Y a veces decimos con la boca, nada más con la boca, oh, gracias a Dios que el hermano está bendecido y todo. Pero en nuestro corazón estamos pensando algo diferente. Estamos diciendo, pero ¿por qué no yo? Yo también trabajo. ¿Por qué yo no? Yo puedo también, porque también él puede, yo puedo. Sí, hermano, pero a lo mejor todavía no es tu tiempo, todavía no es el tiempo que Dios te pueda bendecir de esa manera a ti. Amén. Acerca del hombre carnal, hermanos, es un poco difícil salir de ese ambiente. ¿Por qué? Miren, le voy a poner un ejemplo. Cuando un ejemplo sencillo, ¿verdad? Yo estoy trabajando en una casa de unos árabes y pues saben que todos ellos cocinan borrego, ¿verdad? Y la casa muy condimentada. Cuando yo entré primera vez, me quería salir vomitando, ¿verdad? Por el olor tan fuerte que es, ¿verdad? Pero al primer día me quería salir, me daba asco, ¿verdad? Pero al segundo día ya mi cuerpo ya se estaba acomodando al ambiente. Al tercer día más. Y más cuando me dieron de comer, ¿verdad? Todavía más se acomodó, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el cuerpo de usted se acostumbra al pecado. Y llega al punto en el que usted no se da cuenta en que está en pecado. Y es difícil salir de ese punto, ¿verdad? Pero como dice Pablo, damos gracias a Dios que Jesucristo es el que nos puede hacer libre de ese pecado, ¿verdad? Y fíjese que aunque usted esté apestoso y oliendo, voy a poner a borrego, ¿verdad? No se da ni cuenta usted anda caminando como si nada, pero el que está al lado de usted se da cuenta cómo está usted. De la misma manera en la vida cristiana, si usted está en pecado, no importa que no lo diga, pero todo el mundo se da cuenta. ¿Cómo? De la manera en que usted vive, de la manera en que usted habla, de la manera en que usted se dirige hacia su hermano o hacia la persona, de la manera en que usted habla, vamos. ¿Cómo actúa? ¿Verdad? Así es. Amén. Dice, sobre el hombre espiritual, ¿verdad, hermanos? O sea, es hermoso. Y no quiero decir que sea difícil, ¿verdad? ¿Por qué? No quiero decir que sea difícil ser un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Dios permite una prueba, te da juntamente con ella la salida, ¿verdad? Ahora, y también dice la Biblia, o sea, Dios es tan bueno y maravilloso y nos conoce perfectamente, que nos dice, ¿verdad? Que dice también, dice que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos sobrellevar, ¿verdad? O sea que si Dios permite una prueba en tu vida es porque tú la puedes vencer. Ahora, está en ti, o sea, está en ti creer que tú tienes ese poder, porque Dios ya te lo dio a ti. No se lo dio al mundo, ¿verdad? No se lo dio al hombre natural. Te lo dio a ti, a la iglesia. Ese poder lo tienes tú. Y en ti está accionar ese poder que Dios ya te ha dado. Si tú no accionas ese poder que ya tienes en tus manos y que tienes que comprender que el pecado no puede reinar en ti. No, tú tienes que enseñorearte. Tienes que poner tus pies firmes. Tienes que pararte firme en esa libertad que Jesucristo te ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque si estamos tambaleando, hermano,
Es fácil que caigamos, pero si yo estoy firme y cuando uno va a batallar, ¿verdad? Cuando uno va a batallar, y si usted ve en las películas de antes, siempre ponen el pie atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando venga cualquier cosa, está bien parado, está firme, no lo puede tumbar, pero si el hombre está así, parado, como esperando nada, como de vago, así, ay, está bien. Y está una batalla, ¿qué va a pasar con ese hombre? Va a ser el primero que muera, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, como cristianos estamos peleando una batalla diariamente. Y como cristianos tenemos que agarrarnos más diariamente y fortalecernos más. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ir a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado. Siempre vamos a estar con una vida mediocre. Y como les dije, nos vamos a estar acomodando al pecado en nuestra vida. Y no va a haber un crecimiento, no va a haber un cambio. Y vamos a pensar que estamos ya regenerados. ¿Verdad? Pero la regeneración ya está hecha en usted. Usted nada más la tiene que creer. Porque Jesucristo ya la hizo en usted. Amén. Dice en el versículo 15, ¿verdad? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Qué bonito está ese versículo, ¿verdad? Qué es bonito es que no te juzgue nadie, ¿verdad? Pero aunque usted sea espiritual, lo van a juzgar, hermano, ¿verdad? Porque como acabé de decir hace un momento, ¿verdad? Nosotros siempre estamos mirando nada más para ver el defecto de la persona. Tenemos que cuidarnos de lo que decimos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parece que las palabras, como decían, no, ya estoy bien espiritual y ya las palabras a mí no me afectan. No, pero las palabras se afectan. Porque dice en la Biblia que dan vida, ¿ve? Y dan muerte. Por eso dije hace un momento que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, cómo nos acercamos, ¿saben? Y tal vez yo no he hablado con todos los hermanos y tal vez no me conocen como los hermanos de Cuba, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de platicar con ellos, ¿verdad? Otros hermanos nuevos, ¿verdad? Pero tenemos que unirnos más, hermanos. O sea, tenemos que amarnos más, porque ese es el vínculo perfecto y el cual nos va a ayudar a todos a salir adelante como cuerpo. Amén. Ahora, para obtener un verdadero crecimiento espiritual, mira, hermanos, en esto de para obtener un verdadero crecimiento, ¿verdad? El hombre carnal, el hombre carnal se miente a sí mismo, ¿verdad? Y tal vez ni lee su Biblia. Y tal vez nada más viene, escucha la prédica acá, va a la célula, viene a la oración y ya piensa que con eso ya está bien delante de Dios, ya está bien y está regenerado porque está viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y está bien con Dios porque está viniendo a la iglesia. Pero no es así, no es ese punto, hermanos. Eso está bien, como menciona muchas veces el pastor, ¿verdad? Está bien todo eso. Pero ¿cómo estás tú realmente con Dios? ¿Cómo está realmente tu comunicación con Dios? ¿Realmente estás siendo regenerado por la palabra? Porque la palabra es la que nos regenera a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es la que cambia, la que transforma, la que liberta. Amén. Si usted no conoce la palabra, no puede ser regenerado. Si usted no lee la palabra, no puede ser cambiado. Si usted no lee la palabra, no tiene usted armas de cómo vencer la tentación. No sabe nada, está ignorante, ¿verdad? Dice la Biblia que por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿verdad? Ahora tenemos que ponernos las pilas, tenemos que accionar esta palabra que ya la tenemos. Mira, hermano, es tan fácil o sea que porque si queremos seguir pecando es porque realmente queremos, ¿verdad? Porque ya está todo aquí, hermano, ya no tiene que estarse quemando las pestañas como los hombres que escribieron esto o como los hombres que tradujeron esto. Es ya nomás leer este manual y seguirlo, que es tan fácil como eso. Y claro, ¿verdad? Someterse a la palabra de Dios, muchos dicen, no, es que es bien difícil. Es bien difícil porque es que está ahí y no. Es difícil si tú lo haces difícil. Ahora, hay muchas tentaciones, hermano, miren, allá afuera usted encuentra de todo, de todo, de todo. Como el que fue adicto a drogas, como el que fue adicto al cigarro, como el que fue adicto al alcohol, como el que fue adicto a la pornografía, a muchas cosas, hermano, todo está lleno de eso. Y nosotros sabemos todas esas cosas porque venimos de ahí. Tal vez nuestros hijos no, pero nosotros venimos de ahí. Y en cada esquina hay una vinatería, en
Encuentra de todo, hermano, pero en usted está la decisión de seguir pecando o de parar ese pecado en su vida. Y cuando usted se decide, Dios lo ayuda, hermano. Cuando usted se decide, usted no tiene que hacer nada porque Dios lo va a hacer por usted. Y Dios le va a quitar eso, amén. Porque no es usted, como dije hace un momento, no es usted. Nada más es usted creer que Dios lo puede hacer y Él lo va a hacer. Amén. Aquí dice, para obtener un verdadero crecimiento espiritual debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Como decía hace un momento, ¿verdad? Que el crecimiento, dice la palabra que el crecimiento lo da Dios por medio de su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra la vida eterna, hermanos, y en ella está todo lo que tenemos que hacer. No hay sabiduría humana que pueda hacer obsoleto este libro. No hay sabiduría humana. No hay psicología humana que pueda ser mejor que este libro. Amén. O sea que, como dije al principio, la sabiduría humana es obsoleta por la sabiduría de Dios. Amén. No tenemos que hacer nada más, sino que seguir este manual para estar bien con Dios. Hacer esta palabra viva en nuestras vidas, porque la palabra en sí sola no hace nada. Pero si yo acciono esta palabra en mí, hace mucho. Amén. En el versículo, en Romanos 8:15, hermanos, dice de esta manera. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Ven? Muchos cristianos estamos temerosos, ¿verdad? Yo platicaba, no me acuerdo, hace unos días, ¿verdad? Que yo antes de conocer a Dios, yo era bien aventado, ¿verdad? Y yo decía, voy a hacer esto y lo hacía, ¿verdad? Digo, y ahora como, yo no sé si es el que estoy en un país diferente, yo no sé qué me pasa, que ya no he vuelto a ser así, ¿verdad? Pero no, hermanos, me di cuenta de que no es donde tú estés ahora, es donde Dios te tiene a ti ahora. Amén. No es que tú vayas a hacer las cosas, es lo que Dios va a hacer en ti. Amén. O sea que no tenemos el espíritu ya de esclavitud, ¿verdad? A veces no tomamos bien en cuenta este versículo y andamos esclavos todavía. Y no hay necesidad de que usted lo esconda. Los demás hermanos se dan cuenta de cómo está usted realmente con Dios. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, ¿verdad? Que el Espíritu pone convicción y deja saber a las demás personas cómo está usted delante de Dios. En primera de Corintios 1:27 dice de esta manera, hermanos. Miren qué lindo Dios, ¿verdad? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Ven? No es tan fuerte el que va al gimnasio y que todos sus músculos y todo. No es tan fuerte esa persona. No es tan fuerte, no es tan inteligente el que está en la NASA dirigiendo las computadoras, ¿verdad? Usted es más inteligente que ellos. ¿Por qué? Porque usted ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Amén. Usted es más fuerte que ellos. ¿Por qué? Porque tiene la fortaleza de Dios en usted. Amén. O sea, lo débil. Usted era un borracho, ¿verdad? Era un pecador. No sé de dónde lo sacó usted a Dios, pero yo sé de dónde me sacó Dios a mí. Y no quiero decir que ya sea perfecto, ¿verdad? Pero estamos en el proceso. Y cada día nos tenemos que aferrar, como dice Pablo, ¿verdad? Nos tenemos que aferrar más a esta palabra, ¿verdad? Y hay que proseguir más hacia el camino que nos lleva, ¿verdad? A esa victoria.
Porque las cosas que estamos pasando ahora dice que no son nada comparada con la gloria venidera que tenemos allá en el cielo. Esto que estamos pasando ahora, que pensamos que es castigo o que pensamos, ¿verdad? Que es sufrimiento, no es nada. No es nada con lo que le espera allá arriba a usted. Tenemos que tener eso en mente y se nos va a hacer más fácil caminar. No quiero decir que no tenga batallas, no. Las batallas van a llegar y tal vez más si usted se santifica. Y tal vez más si usted se decide seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque si usted está pecando, el diablo ya lo tiene a usted en su mano. Usted ya le abrió la puerta al diablo para hacer con usted lo que él quiera. Se escucha bien feo, ¿verdad? Pero es la verdad. Ahora, tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Tenemos que entregar ese pecado que tenemos. Y no quiero decir que ustedes, yo también, ¿verdad? Tenemos que entregar lo que tenemos, tenemos que entregárselo a Dios y tratar, y ya no tratar, no, decidirnos a llevar una vida en santidad. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos.